Bueno, en este vídeo vamos a empezar a ver cómo son los elementos o etiquetas que nosotros nos podemos encontrar en una página HTML. Y entonces, básicamente, una etiqueta tiene siempre esta estructura, que es lo que se llama la etiqueta de apertura, que es esta parte de aquí, digamos, desde aquí hasta aquí. Cero o más pares atributo valor que van dentro de la etiqueta de apertura. Después, lo que es el contenido de la etiqueta, que sería esta parte de aquí, que dice esto es un párrafo. Y una etiqueta de cierre, que como veis siempre lleva los angulitos y la barra. Entonces aquí tenéis en la imagen pues cuál sería la estructura básica de una etiqueta. Para que lo veamos en código, fijaros, yo voy a coger aquí y voy a crear una página HTML de prueba muy sencilla. Entonces escribimos la etiqueta de apertura, en este caso de lo que se llama la etiqueta P, que representa un párrafo, y vamos a poner soy un párrafo. Y ahora tendríamos, eso sería el contenido, ¿vale? Y ahora tendríamos que poner la etiqueta de cierre. Bien, aparte de, digamos, esto sería la etiqueta de apertura, esta sería la etiqueta de cierre y este sería el contenido de la etiqueta. Si nosotros queremos poner atributos para la etiqueta, lo tendríamos que hacer aquí dentro de la etiqueta de apertura, y entonces hay distintos atributos. Por ejemplo, class y, estoy diciendo que este párrafo es de la clase y. Ya veremos exactamente eso para qué sirve. Es importante que tengáis en cuenta que no todos los tipos de etiquetas tienen los mismos atributos. Hay atributos que sí son comunes para todas, pero hay otros atributos que son específicos para algunos tipos de etiquetas concretos. Bien, una vez que sabemos esto, ahora lo que nos queda es tener en cuenta algunas cosas curiosas. En primer lugar, es que los nombres de las etiquetas, como por ejemplo aquí P, y los nombres de los atributos, como por ejemplo aquí class, siempre van en minúscula, ¿ok? En HTML, digamos, se espera que estén en minúscula. En realidad no es estrictamente necesario, pero es una convención que todo el mundo sigue. Después, otra cosa curiosa es que los valores de los atributos, como por ejemplo aquí normal, siempre van encerrados entre comillas dobles, como veis aquí, incluso aunque el valor corresponda a un valor numérico, ¿vale? Imaginaros que fuera un 2, pues aunque sea un 2, también va entre comillas dobles siempre, ¿vale? Bien, después, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que hay unos pocos atributos, muy pocos, dentro de la especificación de HTML, en los que es opcional el asignarles un valor. Y normalmente corresponden a atributos que básicamente lo que hacen es activar o desactivar una determinada funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí, si este atributo compact, que lo que hace es activar que este DL sea compacto, pues no es necesario que le asignemos ningún valor, porque lo único que queremos es activarlo, digamos. Pero también podemos utilizar la siguiente sintaxis, que es utilizar el nombre del atributo y después, como valor que le queremos asignar, pues asignarle el mismo nombre del atributo, pero digamos que es opcional. Insisto, solamente en algunos atributos, en la mayoría no es así, ¿ok? Después, otro tema que tenemos que tener en cuenta es el tema de los elementos anidados. Y es que, digamos que dentro del contenido de una etiqueta, nosotros podemos incluir otras etiquetas. Y de hecho, eso va a ser muy habitual que tengamos que hacerlo así. Entonces, si vemos aquí, tenemos un ejemplo donde tenemos una etiqueta div, que ya veremos lo que significa, que empieza aquí y que termina aquí. Y después, su contenido es todo este que veis aquí resaltado. Dentro de ese contenido, pues tenemos texto normal, como estáis viendo, pero aparte tenemos una etiqueta. Entonces se dice que esta etiqueta, en este caso etiqueta spam, es una etiqueta hija de la etiqueta div en este caso, ¿vale? Como veis, esta etiqueta spam a su vez tiene su propio contenido, que sería en este caso el texto un enlace. En muchas ocasiones, cuando nosotros metemos etiquetas dentro de otras, a ese concepto se le llama anidación,
¿vale? Es meter dentro de una etiqueta otra. Decía yo que habitualmente cuando realizamos esa anidación de etiquetas, utilizamos una técnica de establecer lo que se llama una sangría o indentación. Aquí, como veis aquí, que es dejar, digamos, darle al tabulador y dejar este conjunto de espacios en blanco para marcar claramente que esta etiqueta div es una clase hija, perdón, es una etiqueta hija de esta, ¿ok? Entonces visualmente queda más claro al utilizar esta sangría o indentación, ¿vale? Igualmente aquí yo soy el elemento hijo, como veis, al utilizar esa sangría queda claro que es el contenido de esta etiqueta. Bien, una vez que hemos dejado claro el tema de la anidación, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que hay que tener mucho cuidado con el orden en el que se cierran las etiquetas. Si miráis aquí, yo he abierto esta etiqueta div y la he cerrado aquí, ¿vale? Vamos a ver algo que está mal y que tenéis que tener mucho cuidado con no hacerlo. Mirad en este caso, nosotros tenemos una etiqueta P, ¿ok? Y fijaros cómo la estamos cerrando aquí, cuando en realidad nosotros, después de abrir la etiqueta P, como etiqueta hija anidada, hemos abierto una etiqueta A. Entonces, es muy importante que recordemos la siguiente norma, y es que las etiquetas se tienen que cerrar en el orden inverso en el que se han abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he abierto primero una etiqueta P y después una etiqueta A, tengo que cerrar primero la etiqueta A y después la etiqueta P. Y fijaros cómo esa regla no se está cumpliendo aquí. ¿Veis? Estamos cerrando primero P y después A. Y eso no tiene sentido, porque si la etiqueta A es una etiqueta hija, en este caso, de la etiqueta P, lo lógico es que el cierre de la etiqueta A esté dentro del contenido de la propia etiqueta P. Y sin embargo aquí, al estar cerrando la etiqueta P, ya, digamos, estamos cerrando su contenido. ¿Okay? Luego, esta etiqueta de cierre A está fuera del contenido de P, lo cual no tiene sentido. Para que lo veáis en un caso práctico, mirad, aquí, acordaros, nosotros teníamos una etiqueta P y lo que voy a hacer es crear una etiqueta div que va a ser la etiqueta padre de esa etiqueta P. Entonces mirad que aunque yo perfectamente lo podría dejar así y es HTML correcto, normalmente se utiliza lo que os he comentado, que es la sangría o indentación, es decir, llevarme hacia adentro lo que sería el contenido de la etiqueta div en este caso. Entonces eso es tan sencillo como al colocarme ahí y darle al tabulador, y como veis lo que ocurre es que se colocan normalmente dos espacios aquí, y de esta manera visualmente queda claro que la etiqueta P es una etiqueta hija de la etiqueta div y que forma parte de su contenido. Y después lo que también os comentaba es que, claro, yo dentro de una etiqueta div puedo introducir no solamente una etiqueta hija, sino varias etiquetas hijas. Por ejemplo, yo puedo crear otra etiqueta P y decir, soy otro párrafo. Y ahí digamos que la etiqueta div tendría dos etiquetas P hijas. Y lo último que os he comentado es, fijaros que tenéis que tener cuidado con el orden de cierre de las etiquetas. Entonces, mirad, si yo he abierto la etiqueta div y aquí he abierto una etiqueta, voy a borrar este para que lo veáis, una etiqueta P, lo lógico es que tengo que cerrar primero la etiqueta P y después cerrar la etiqueta div. Lo que no debo de hacer es lo siguiente, que es poner aquí, voy a cortarlo, poner aquí el barra div y después poner ahí el barra P. Fijaros, esto es un error porque no estoy cumpliendo la norma que os he dicho, que es que las etiquetas se tienen que cerrar en el orden inverso en el que se abren. Entonces, mirad, primero he abierto div, después he abierto P, y ahora debería yo de cerrar P antes de cerrar div, y sin embargo lo estoy haciendo al revés. Alguien, digamos que dirá, oye Pedro, pues aquí sigue apareciendo igual que antes. Bien, eso es así porque los navegadores normalmente son muy inteligentes y tratan de
siempre mostrar todo lo que pueden. Entonces, digamos que incluso aunque el HTML sea erróneo, el navegador hace todo lo que puede para mostrarlo correctamente. Entonces, en este caso, se está mostrando bien. Pero habrá alguna... el hecho de que se muestre bien no significa que sea un HTML correcto, y habrá algunas veces donde realmente no se muestre tal y como yo quiero, porque he hecho mal porque he cerrado las etiquetas en orden incorrecto. Bien, lo último que me quería comentaros sobre las etiquetas es que tengáis en cuenta, bueno, voy a ponerlo bien, tengáis en cuenta un aspecto muy importante, que es el siguiente. Hay algunas etiquetas, muy pocas, que no tienen la etiqueta de cierre, ¿vale? Entonces, mirad, hay un caso muy concreto, que es la etiqueta HR, que la etiqueta HR, como se puede apreciar aquí, lo que hace es mostrar una línea horizontal. Creo que la H viene de horizontal y la R de rule, creo que es, ¿vale? Entonces, como una regla horizontal. Y yo puedo introducir aquí otro párrafo, que yo diga soy otro párrafo. Entonces, fijaros que hay una diferencia entre esta etiqueta, por ejemplo, y esta de aquí. Y la diferencia es que esta de aquí tiene la etiqueta de apertura que llega hasta aquí y la etiqueta de cierre que va aquí. Mientras que esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre. Y el motivo de eso es porque hay unas cuantas etiquetas, muy pocas, en las que por su propia naturaleza no es necesario marcar dónde termina el contenido de esa etiqueta. Mirad, si no existiera el cierre de la etiqueta P, ¿yo cómo podría decir dónde termina el contenido del párrafo? Pues no podría decirlo, ¿vale? Yo estaría aquí diciendo dónde empieza, pero no estaría diciendo dónde termina. Sin embargo, algunas etiquetas, por sus propias características, como en este caso, que es una línea horizontal, no es necesario decir dónde termina. ¿Por qué? Hombre, porque la línea ocupa hasta el final, es toda una línea horizontal entera en todo el ancho de pantalla, y entonces no es necesario marcar el final. Como no es necesario marcar el final de su contenido, pues no es necesario indicar la etiqueta de cierre, que iría así. Un segundito. ¿Vale? Aquí pondríamos así. Esto no es necesario, como veis funciona, pero es ganas de escribir más, no es necesario, ¿vale? Entonces lo podemos dejar así. Pero insisto, solamente con algunas etiquetas muy pocas dentro de HTML, ¿vale? Y tener en cuenta que ya nosotros iremos comentando cuáles exactamente son las que podemos hacer así. Otro caso concreto es el tema de la etiqueta BR. Mirad, la etiqueta... ahora. La etiqueta BR, fijaros, me sirve para especificar un salto de línea. ¿Veis? Que pone soy otro y hace un salto de línea y pone párrafo. Y aquí, claro, el salto de línea tampoco es necesario especificar dónde termina, porque es un salto de línea. No hay que indicar exactamente cuál es no hay que marcar el final de su contenido. ¿Ok? Pero insisto, son unas pocas etiquetas muy concretas.